Ahí está. Perfecto. Bien, ahí no podía grabar. Ahí está. Bueno, les comento un poquito. En la plataforma, en el aula, ustedes tienen en presentación las unidades temáticas. También tienen acá en presentación los horarios de clase, ¿sí? Y también tienen por acá el link a la sala de Zoom. O sea, lo tienen por todos lados. El plan de trabajo, fíjense que en el plan de trabajo está tan detallado por semana, lo que tendremos que ir viendo. ¿Ok? Lo más probable es que si vamos todos a buen ritmo, por ahí vayamos un poquito más rápido que el plan de trabajo. ¿Ok? Y algo que también tienen en la plataforma es el programa de estudio de este cuatrimestre, ¿sí? Actualizado. Lo que van a ir viendo también es en clases las unidades que se van a ir activando a medida que vayamos avanzando, ¿sí? A medida que vayamos avanzando, se van a ir habilitando las otras unidades, ¿sí? Por ahora estamos en esta primera unidad, que es la parte de introducción, donde vamos a charlar un poquito acerca de qué es la programación para dispositivos móviles, qué es la programación nativa, híbrida o multiplataforma, y vamos a dialogar un poquito. Y el objetivo, por lo menos, de esta semana es que queden todas las herramientas con las que vamos a trabajar instaladas, ¿sí? Lorenzo dice, profe, una pregunta, capaz que no estaba, pero ya estamos en la plataforma con las materias que nos inscribimos. Deberías estar, Lorenzo, ¿sí? Si te inscribiste y deberían aparecer en la plataforma las materias en las que te inscribiste. En la plataforma, las materias de este cuatrimestre les van a figurar así. TUTS-B, ¿sí? Guión 24, ¿sí? Si no, con TUTS guión B pueden ver todos los B, ¿no? Del segundo cuatrimestre sería. Y ahí deberían poder ver todas las materias. En el caso de que no vean todavía, no tengan acceso al aula, escriban a través del aula de coordinación, ¿sí? Manden un mail interno y lo tratamos de solucionar, ¿sí? Entonces, seguramente mañana a la mañana, en algún momento, solucionamos eso. Bien. Entonces, algo que también van a tener acá en clases es una unidad en donde va a estar el link a la lista de reproducción de las clases que vamos a ir grabando. Y los trabajos prácticos, ¿sí? Para no ir poniéndolos en cada unidad, acá, los vamos a ir activando en una unidad aparte, trabajos prácticos, cada uno de los trabajos prácticos, ¿sí? Todos con carácter obligatorio, seguramente van a ser. Si en clase surge la idea de hacer un trabajo práctico áulico, bueno, para no confundirlo, los vamos a ir poniendo en las unidades, pero los obligatorios van a estar todos en esta unidad, ¿sí? Se van a ir activando a medida vayamos avanzando. Bien. Entonces, vamos a ir dando comienzo. Bien. Sabemos que esta materia se llama programación para dispositivos móviles, ¿sí? Y la programación es nativa, es programación nativa. El lenguaje que vamos a utilizar, en este caso, es nativa para Android, ¿no? Por lo tanto, el lenguaje que vamos a utilizar nosotros es Java. ¿Alguien sabe qué otro lenguaje se puede utilizar para programar de manera nativa para Android? Kotlin. Kotlin, exactamente, ¿sí? Entonces, habría dos lenguajes que podemos utilizar para programar de forma nativa para Android, ¿no? Con Java o Kotlin. Podríamos decir que Kotlin es un lenguaje de más alto nivel que Java y casi netamente funcional, ¿sí? Netamente funcional. Nosotros en este caso utilizamos Java. ¿Por qué podemos utilizar Java? Y porque ustedes ya han trabajado con ese lenguaje. ¿En qué materias han trabajado con Java? En laboratorio 1, profe, y programación 2. Programación orientada a objetos. Bien, aquellos que cursaron vienen de planes un poquito más viejos, programación orientada a objetos o laboratorio 1, ¿no? O programación, ¿sí? Son
las materias en donde han estado trabajando con Java. Pero también hay otra materia en donde tuvieron con Java. A ver. Juan en ingeniería. eh, En ingeniería, cuando hacemos también los que usaron ingeniería, también puede ser que hayan utilizado Java para las pruebas unitarias, ¿no? Para testing. Claro, Para las claro, pruebas. por eso. Ajá. ¿Y en EDA? Tenía entendido que era ahora están dando con Java, ¿no? Claro, porque ustedes, El algunos concepto de cursaron fila y EDA, está pila. bien. No, Algunos no, cuando cursaron nosotros EDA no. lo hicieron con C++, exactamente. ¿Sí? Bueno, Yo lo las nuevas cursé con C++. versiones de EDA están usando Java. ¿Sí? Bueno, o sea que es un lenguaje que prácticamente ya conocen. ¿Sí? Los fundamentos, por lo menos, del lenguaje los conocen. Bueno, por eso es que se decidió trabajar con Java, ¿no? De programación nativa. Ahora, si yo quiero trabajar de forma nativa, por ejemplo, para crear... Si yo creo una aplicación, obviamente, utilizando Java o Kotlin para Android, esa aplicación no es compatible para iOS, por ejemplo, ¿no? Está claro. Si yo quiero programar Y de manera nativa para iOS, ¿qué lenguaje podré usar? Swift. Swift, por ejemplo, ¿sí? Swift, por ejemplo, es el lenguaje que utilizaría para crear aplicaciones nativas para iOS. Ahora, acá tengo un pequeño problema, ¿sí? Es decir, que si yo programo de manera nativa, tengo que programar para una arquitectura en particular, ¿sí? O programo para Android o programo para iOS. Es decir, si yo tengo que crear una aplicación, me hacen un requerimiento de crear una aplicación para dispositivos móviles, ¿sí? Para esas dos grandes arquitecturas, y la tengo que hacer de manera nativa, y bueno, tengo que tener, por un lado, un proyecto creado, hablando así, rápido, para Android y otro para iOS, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero crear una aplicación mobile, pero que pueda correr en cualquier dispositivo, ¿sí? Tanto Android como iOS. Y ahí viene lo que se llama, lo que podría ser una alternativa, es crear una aplicación híbrida. ¿Y qué significa híbrido? Que va a correr en los dos sistemas operativos. Sí, ¿y cómo la no, construiré? profe, pero viene a ser, tiene parte nativa y parte de web. Tiene más que nada parte web. Tiene parte web. Ah, bien. ¿Sí? Exactamente. Fíjense que hay tres conceptos siempre dando vuelta en el desarrollo de aplicaciones móviles. Nativas, que ya lo charlamos, híbrida, y hay otro concepto, otro enfoque, que es multiplataforma. ¿Sí? ¿Tá? Fíjense que multiplataforma sale de lo híbrido y sale de lo nativo. ¿Está? Y justamente, ¿sí? En las aplicaciones híbridas son prácticamente, o se construyen como si construyese una aplicación web, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué lenguaje les parece a ustedes utilizaré? HTML, CSS, JavaScript. Exactamente. HTML, CSS, ¿sí? ¿Y qué más? Para la lógica. JavaScript. JavaScript, exactamente. Nosotros Java, JavaScript. bueno, usaríamos Java, o no sé. JavaScript, ¿sí? Que no es Java. Ah, JavaScript, que sí. es un lenguaje que es interpretado. Ustedes, bueno, ya lo conocen, ya saben, por eso cruzaron Web 2, ya la tienen recocinada, ¿no? Entonces, es un lenguaje interpretado, es un lenguaje que correría sobre quién. ¿Quién lo interpretaría? Eh, el V8 es, profe, del navegador. Claro, el motor V8 del navegador, ¿no? Motor El intérprete sería el navegador web. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, si yo quiero crear una aplicación nativa, como decíamos recién, ¿sí? Tengo que utilizar algún lenguaje específico, ¿no? Si es para iOS, tendría que utilizar, por ejemplo, Swift, ¿sí? O Objective-C, ¿no? Si es para Android, tendría que utilizar Java.
Si es para el sistema operativo Windows, también para dispositivos móviles, Windows Phone, tendría que utilizar, por ejemplo, tendría que usar Visual C Sharp, ¿no? Y obviamente, también tengo, si trabajo de manera nativa, no solamente un lenguaje específico, sino tengo también un qué. ¿Qué les parece a ustedes son estas herramientas que están dibujadas acá? Visual Studio, Android Studio. Un entorno de desarrollo. Un entorno de desarrollo, exactamente, específico. ¿Tá? Un entorno de desarrollo específico, exactamente. En cambio, si nosotros vamos a lo híbrido, como me mencionaban recién, puedo utilizar cualquier entorno de desarrollo. Puedo usar un procesador de texto, un editor de texto, un blog de notas, por ejemplo, un Notepad. Podría utilizar Visual Studio, ¿sí? Visual Studio Code, por ejemplo, ¿sí? O cualquier otro entorno. Y los lenguajes que puntualmente trabaja, con los lenguajes que puntualmente trabajo, serían con HTML, CSS y JavaScript. ¿Estamos? Ahora bien, sí, todo muy lindo, perfecto. Pero ¿y cómo corre esa aplicación? ¿Sí? Si es híbrida, ¿cómo les parece a ustedes se ejecutaría en el teléfono? Con el navegador, profe. Ingresando la ¿En el ruta. navegador? Exactamente. Ahora, cuando ustedes crean la aplicación, ¿sí? Híbrida, para poderla correr en el teléfono, la tienen que compilar, ¿sí? Ahora, puede suceder que esa aplicación necesite acceder a algún componente nativo del dispositivo. Por ejemplo, necesita acceder a la cámara del dispositivo, necesita acceder a los sensores, ¿sí? Del dispositivo, necesita acceder al GPS, por ejemplo. Entonces, tengo librerías JavaScript que yo puedo incorporar al proyecto, ¿no? A la aplicación, para poder acceder por código JavaScript a esos componentes, ¿no? Ahora, para poder desplegar esto, que básicamente es web en un dispositivo móvil, tengo que utilizar alguna herramienta para compilarlo, ¿no? Y generar algo que se parezca a lo nativo. Y ahí uso, por ejemplo, Córdoba, por ejemplo, ¿sí? O Capacitor. Entonces yo con Córdoba, con B corta, Córdoba, puedo, Córdoba, yo puedo compilar esta aplicación, ¿sí? ¿Y qué genera? Genera una pseudo aplicación nativa. ¿Cómo una pseudo aplicación nativa? Sí, genera una aplicación con un componente visual, ¿sí? Que es capaz de visualizar una web, una página web, ¿sí? Es decir, yo construyo básicamente con esto una página web, pero para poderla correr en el teléfono y que simule ser una aplicación móvil, Córdoba hace toda esa magia, ¿no? Me genera una aplicación nativa, Android, por ejemplo, con Córdoba, en donde tiene un componente visual, tiene una activity con un componente visual, con un componente para poder visualizar, en lugar de abrir el navegador, digamos, ¿sí? En lugar de abrir el navegador del teléfono, ejecuta esta aplicación y esa misma aplicación tiene un componente que emula un navegador, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Sigue siendo una aplicación híbrida, ¿sí? El rendimiento de este tipo de aplicaciones, la performance de este tipo de aplicaciones no es la misma que una nativa. ¿Estamos? Es como que hay una capa intermedia, ¿sí? Para poder acceder a lo nativo, a los componentes físicos del teléfono. El rendimiento no es el mismo. En apariencia, son muy similares, ¿sí? Por ahí, si vos ejecutás una aplicación nativa o una aplicación híbrida, quizás no te des cuenta, ¿sí? ¿Cuál es cuál? Quizás no te des cuenta. Pero cuando la aplicación tiene que hacer tareas muy complejas, ¿sí? Ahí salta el rendimiento entre una y la otra. Bien. Fíjense que, por ejemplo, estas diapositivas son de una presentación que se usaba cuando dimos la optativa con el profe Mariano de una optativa de híbridos, ¿sí? De programación híbrida. Algo que siempre les va a suceder es lo siguiente. Cuando ustedes tengan un cliente y les dé un requerimiento,
es una línea muy delgada en si lo que me pide el cliente lo puedo solucionar con una aplicación móvil o directamente con una aplicación web. ¿Sí? Si lo puedo solucionar a eso con una aplicación móvil o con una aplicación web. ¿Cuál les parece a ustedes va a ser el elemento que les va a determinar la decisión? Si lo hago como una aplicación web o como una aplicación híbrida directamente. O dicho de otra manera, esto lo puedo solucionar con una aplicación web que sea responsiva y la puedo ejecutar, la puedo abrir desde el teléfono, o una aplicación móvil. ¿Cuál sería el elemento determinante por ahí? Si la solución la puedo hacer con una aplicación web o una aplicación híbrida, o una aplicación móvil, cualquiera, sea híbrida o sea nativa. Y no vas a usar nada de lo que ofrece el teléfono, tendrías que usar una web. Y si vas a usar alguna característica del teléfono, entonces tendrías que hacer con una aplicación nativa. Está bien. Fíjense que, por ejemplo, eh, si es, cuando hablo de aplicación web, ¿sí? No me estoy refiriendo a aplicación híbrida. ¿Estamos? Cuando una aplicación web es una web que está en un hosting, ¿tá? Que está en un servidor y yo la puedo acceder desde el teléfono. Y básicamente yo podría hacer lo mismo con la web, por ejemplo, para Facebook. ¿Sí? Ustedes, si quieren usar Facebook, pueden usar la web de Facebook, abren el navegador, ponen la URL de Facebook e ingresan. Y es una aplicación web, ¿sí? Es responsiva, se adapta a su dispositivo, ¿tá? Pero si no, pueden instalar la aplicación de Facebook, si quisieran en el teléfono, ¿no? Claro, la diferencia podría ser también si va a ser una aplicación de uso como personal en el teléfono que no necesite internet, y la otra es que sea netamente vinculada a internet, digamos, para alguna otra tarea. Exactamente. Cuando la tarea requiere, por ejemplo, digamos, si vos decís, bueno, yo necesito que el usuario acceda a esta aplicación, ¿sí? Pero eh, digamos, el dispositivo puede estar en lugares en donde no hay conexión, ¿sí? A internet, a una red, ¿sí? Entonces, ahí me volcaría por una aplicación, me podría volcar por una aplicación móvil, ¿no? Ahora, si vos decís, bueno, no importa, es el usuario, digamos, el lugar donde la va a usar a esta aplicación, siempre va a tener conectividad, no importa, podría volcarme para el lado de una aplicación web. Pero si yo necesito que por ahí el usuario acceda, por lo menos sus datos personales, a cuestiones personales, ¿sí? De la aplicación, y que las pueda acceder aún no estando conectado a una red, bueno, ahí se podría ser el determinante para decidirme por una aplicación móvil en lugar de una web, ¿no? En lugar de una web. Fíjense que hasta acá estamos viendo, ¿sí? En primera instancia, que yo puedo crear una aplicación mobile, podría ser nativa, ¿sí? Podría ser híbrida, o podría dar solución a algo con una simple aplicación web, ¿sí? Con una simple aplicación web. ¿Estamos? Ahora, si yo creo una aplicación híbrida, que dijimos, para esta aplicación híbrida, utilizo los conceptos de una aplicación web, si se quiere por lo menos la parte del front, ¿no? Los lenguajes que utilizaría para el front, como CSS, HTML, JavaScript, ¿sí? Y podría inclusive utilizar algún framework para poder estructurar el proyecto, como podría ser Angular, por ejemplo, ¿no? O algún framework también para armar las vistas de una forma mucho más sencilla que si lo hiciera a pulmón con HTML y CSS, como podría ser Ionic, ¿sí? Ahora bien, pero una ventaja que tengo es la siguiente. ¿Hay algún recursante? No me queme. Varios. ¿Hay algún recursante que haya llegado a ver la parte de vistas en una aplicación nativa? ¿Haya creado una simple vista, aunque sea en aplicación nativa? Sí, ¿Con Android?
¿Y qué podés decir? ¿Qué me podés decir? Es Es como, sencillo. como un HTML. Y claro, porque las vistas se crean en XML, ¿sí? Es un archivo, se genera en un archivo aparte que es XML, ¿sí? Y es sencillo armar esos componentes. Si vos lo tuvieses que hacer en HTML y usando CSS, ¿es más sencillo con HTML y CSS que como lo haces con Android? Y ayuda mucho lo que es el entorno, ¿no? Porque Sí, en Android tenés para eh, más opciones, que te ayudan a codificarlo solo, ¿no? Por ejemplo, un padding, tenés ahí para darle 8 padding y eh, con 2 clics lo haces y te lo codifica en el XML, ¿no? está bien. Pero relativamente son casi lo mismo. O sea que ustedes dicen, mira, acá tenés, si lo haces de manera nativa y usás el IDE para Android, el entorno que usás para Android para construir, tenés un asistente, ¿no? Que te permite arrastrar los componentes y ponerlos y toda la historia. Sí, en eso no lo discuto, que es más fácil, ¿no? Ahora, para personalizarlos, ¿llegaron a personalizar los componentes? Ah, sí, es un kilómetro, Es mucho más porque complicado. ¿Sí? sí, sí, tenés que Es, declarar hasta los strings para poder usarlos, ahí es es, medio exacto. enrebososo. Exactamente, o sea que si tengo que personalizar los componentes visuales, si quiero personalizar un botón, quiero personalizar el fondo de una pantalla, ¿sí? Un borde, es mucho más complicado, no sé si más complicado, pero más largo y engorroso, ¿sí? De manera nativa, que si lo hago con HTML, ¿no? Con algo web, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eh, mi opinión personal, por ejemplo, sí, es una de las grandes ventajas que tengo, ¿sí? Al hacer las vistas con una aplicación de manera híbrida, por ejemplo, es que siempre te queda bien, ¿sí? Dependientemente del componente que pongas, ¿tá? Ya sin personalizarlo, el componente estéticamente se ve bien. Estéticamente se ve bien. Y si uso, por ejemplo, un framework como Ionic, más todavía, ¿no? Los componentes quedan estéticamente bien y son muy parecidos a los componentes nativos, ¿sí? Si bien es un botón web, pero se parece a un botón nativo, ¿no? Y si lo quiero personalizar, se ve mucho mejor. Inclusive, con solo cambiar una etiqueta, puedo hacer que ese botón tenga apariencia de un botón para una aplicación Android o un botón para una aplicación para un iPhone, para un iOS, ¿no? El sistema operativo iOS. Es mucho más sencillo, ¿no? Bien. Ahora, si creo una aplicación nativa, el rendimiento es mayor, ¿sí? Porque programo directamente para la máquina virtual. Si creo una aplicación híbrida, y bueno, el rendimiento es menor porque termina siendo una aplicación web, ¿sí? Que a su vez cada acción es traducida a la máquina virtual, ¿no? Al sistema operativo subyacente. O sea, siempre hay una pérdida de performance, ¿sí? Eh, Esa es la desventaja. Ahora, la ventaja que tiene una aplicación híbrida es que, por ejemplo, si yo ya conozco lenguajes web, ¿sí? Como HTML, CSS y JavaScript, la curva de aprendizaje es menor, ¿no? No es tan alta. Gabriel. Profe, entonces la aplicación híbrida viene a ser una página web que tiene un instalador, se instala en el teléfono. Claro, en realidad vos construís la aplicación como si construyeses una single page application, ¿sí? Una aplicación web de una sola página. Construís la aplicación como si Sí. fuese una aplicación web, ¿sí? Ahora, para poderla desplegar en el teléfono, tenés que usar otra herramienta, como es Córdoba, ¿sí? Es un framework que lo que permite es eh, empaquetar eso que vos creaste como web para que se comporte como una aplicación nativa, de cierta manera, ¿sí?
Entonces el generar. Córdoba ese es sería como un emulador. No, el Córdoba es una herramienta que permite empaquetar, que genera, ¿sí? Te genera una aplicación, digamos, nativa, ¿sí? Que tiene un componente visual a través del cual se va a visualizar, se va a mostrar la aplicación web que vos creaste, ¿sí? ¿Estamos? Algo que también genera o permite es justamente integrar Ah, las librerías que vos pusiste para acceder a los componentes nativos, también las permite integrar. Sí, o sea, el Córdoba Profe, ese sí sería, es un programa nativo para los teléfonos, digamos. claro. Córdoba es como si fuese Está un como, compilador. está adaptado, ¿Sí? claro, está como adaptado, puede recibir una página y bueno, trabaja con esa página, Ponele que sí. ¿Sí? Eh, algo así. ahí, ahora cuando mostremos un primer proyecto nativo, ahí les va a caer la ficha. Ahí les voy a decir, mira, lo que te genera Córdoba es todo esto. ¿Sí? Vos fíjate que para poder instalar una aplicación en el teléfono, ¿sí? Por ejemplo, en un dispositivo Android, ¿qué extensión tiene el archivito de instalador? ¿Punto qué? iOS, puede ser. No, si es para Ah, Android. Ah, em, app, creo, Cerca, APK. APK. Pecado. APK. ¿Sí? Entonces, Córdoba lo que hace es empaquetar todo eso que vos creaste y generar un instalador de esa aplicación para un dispositivo Android, por ejemplo. ¿Sí? Hay otras herramientas para poder, a esa misma aplicación que vos creaste, compilarla para Android, para iOS, ¿sí? Con Córdoba compilás para poderlo desplegar en Android, ¿sí? Y hay otra herramienta que no me acuerdo el nombre, parecido a Córdoba, que utilizás para compilar y desplegarlo en iOS, ¿sí? Es decir, vos creas la aplicación una sola vez y después compilás para cualquier plataforma. Ahora, hay otra tecnología que es la tecnología multiplataforma, ¿sí? Esta tecnología multiplataforma, ¿sí? Ya requiere de dos cuestiones, de lenguajes específicos, ¿sí? E IDEs creo que podés usar las mismas, por ejemplo, que usás para cualquier tipo de aplicación, ¿sí? Como por ejemplo Visual Studio, Visual Studio Code, podrías usar cualquier IDE. Pero el lenguaje es específico. Uno de los lenguajes multiplataforma es Flutter, ¿sí? ¿Estamos? O Dart, ¿sí? Yo con Flutter, ¿sí? Puedo crear, utilizando las librerías de Flutter, utilizando el lenguaje Dart, puedo crear una aplicación multiplataforma. ¿Qué significa? Que esa aplicación yo la puedo compilar para correr tanto en Android, ¿sí? Como en iOS. La diferencia que hay con una aplicación híbrida es que cuando compila, compila como si fuese nativa, ¿sí? La transforma como si fuese nativa. Y los componentes, ¿sí? Son prácticamente nativos. Los botones, las listas desplegables, la apariencia de los componentes visuales son muy parecidos a los nativos. ¿Está? Entonces, la ventaja de estas tecnologías multiplataforma, de estos lenguajes multiplataforma, es justamente esto. Yo con Flutter puedo crear una aplicación y compilarla directamente para que corra sobre Android o sobre iOS, ¿sí? Lo mismo que si uso React Native, ¿sí? Si uso React Native, en donde el lenguaje es JavaScript, ¿sí? Me permite, utilizando estas librerías de React, generar código que al compilarlo puedan correr tanto para Android, ¿sí? Como para iOS. La performance de las aplicaciones multiplataforma es prácticamente muy parecida a las nativas, ¿sí? Es muy parecida a las nativas. ¿Ok? Bien, nosotros vamos a trabajar con programación nativa. Entonces, nuestras aplicaciones en esta materia van a correr sobre el sistema operativo
Android, ¿sí? Sistema operativo Android es un sistema operativo cuyo kernel, cuyo núcleo, está basado en Linux, ¿sí? Este sistema operativo ustedes lo tienen no solamente en teléfonos, sino en cualquier tipo de dispositivos móviles, como por ejemplo una tablet o una notebook y cualquier otro dispositivo. Este sistema operativo ya trae incrustado, por decirlo de alguna manera, en su corazón, una máquina virtual. Cuando ustedes trabajaban con Windows, cuando ustedes trabajan con, por ejemplo, el sistema operativo Windows en una PC, ¿sí? Ustedes tienen el hardware subyacente, sobre ese hard ponen un sistema operativo, como es el caso de Windows, ¿sí? Y luego todas las aplicaciones, ¿sí?, que ustedes vayan a utilizar, ¿no? Word, Excel, videojuegos, ahí todo bien. Si yo quiero correr alguna aplicación Java, habíamos visto que para poder correr una aplicación Java, tenía que instalar sobre el sistema operativo una máquina virtual, ¿no? Esa máquina virtual, Java, que era la Java Virtual Machine, es la que nos permitía ejecutar cualquier aplicación Java. Bien, en el caso de Android, yo no tengo que instalar una máquina virtual adicional. Ya viene incorporada en el mismo sistema operativo, ¿sí? El mismo sistema operativo trae una máquina virtual. El nombre de esa máquina virtual es Dalvik, ¿sí? Las características de esa máquina virtual, como es Java, es que es de código libre. Yo tranquilamente la puedo actualizar. Sabemos que el sistema operativo Android era originalmente, o fue desarrollado originalmente por la empresa Android Company, que en el 2005 lo adquiere Google, ¿sí? Pero sigue existiendo un Android puro, ¿sí? Un Android no Google, ¿sí? Que es, tengo entendido, el que usan, por ejemplo, los chinos. El sistema operativo Android que se usa en otros países, por ejemplo, o que vos tranquilamente podés descargar en tu dispositivo, es el Android puro. Nosotros estamos acostumbrados en nuestros dispositivos móviles a las versiones de Android de Google, ¿sí? Por eso es que cuando instalan, bueno, aparte, bueno, por esa razón también es que nuestros dispositivos traen ya las aplicaciones de Google, ¿no? Como YouTube, Gmail y todas esas herramientas. Hay distintas versiones de Android, ¿sí? Fíjense que una característica es que los nombres de esas versiones generalmente son nombres de versiones de golosinas o de postres, ¿no? Nosotros sabemos que una versión de sistema operativo, o sea, aparece una versión de sistema operativo, una nueva versión de un sistema operativo, cuando, digamos, o sea, sabemos que la función del sistema operativo es administrar los recursos de un dispositivo, ¿no? Por ejemplo, el sistema operativo Windows tiene como función administrar los recursos de una computadora, por ejemplo, ¿no? A medida que la tecnología avanza y van apareciendo nuevos procesadores con nuevas arquitecturas, el sistema operativo se tiene que ir actualizando para poder administrar esos nuevos recursos, ¿sí? Bueno, con Android pasa lo mismo. A medida que los dispositivos incorporan procesadores más potentes, nuevos componentes, el sistema operativo evoluciona, ¿sí? Si ustedes se fijan en esta grilla que compara las primeras versiones, fíjense, desde la 1.5 a la 1.4, es suficiente para darnos cuenta, ¿sí?, que las nuevas versiones del sistema operativo Android incorporaban herramientas o funciones para controlar, por ejemplo, algún avance en el hardware. Por ejemplo, recién en la versión 2.2 incorporaba lo que era el anclaje, si se quiere, para Wi-Fi, ¿sí? ¿Estamos? Ahora bien, en el mercado actualmente hay distintas versiones, ¿sí? Es más, dentro de esta aula seguramente ustedes voy a tener alumnos que tengan la versión 13, otros que tengan la versión 12, ¿sí? Seguramente dentro de la misma aula hay alumnos, si tienen el sistema operativo, si tienen teléfonos con sistema operativo Android, lo más probable es que tengan distintos tipos de versiones,
¿sí? Eso provoca un gran fragmento y una dificultad a la hora de desarrollar una aplicación. ¿Pero por qué una dificultad? Y sí, yo programador, cuando tengo que crear mi aplicación, tengo que determinar sobre qué sistema, sobre qué versión de Android va a correr. ¿Estamos? ¿Sobre qué versión de Android va a correr? Y vos dirías, bueno, créala para que corra sobre la última versión. Genial. Si yo diseño mi proyecto, mi aplicación, para que corra sobre la última versión, ¿sí? Esa última versión seguramente está controlando un dispositivo que tiene las últimas características, ¿sí? Los últimos componentes, cámaras con 1000 funciones y algún otro componente de hardware que no tienen las versiones anteriores, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Mi aplicación va a utilizar seguramente librerías para acceder a esos componentes, ¿sí? Que si yo después a esa aplicación la quiero correr en un dispositivo, en una versión más chica, no va a funcionar, ¿sí? Entonces, cuando creo mi aplicación, cuando yo vaya a crear mi proyecto, mi nueva aplicación, ¿sí? Como programador, tengo que determinar sobre qué sistema operativo va a correr, ¿sí? Entonces, ahí es en donde ustedes van a poner el ojo, ¿no? Decir, bueno, mira, me conviene, ustedes tienen acá abajo la URL de la página en donde pueden acceder a información actualizada acerca de las distintas versiones que están vigentes en el mercado, ¿sí? Hoy en día. Después, con tiempo, ustedes se ponen y chusmean, ¿no? Entonces, generalmente, cuando yo vaya a encarar un proyecto, ¿sí? Primero, obviamente, dependiendo de los requerimientos, ¿sí? Y el tipo de funcionalidades que va a tener mi aplicación, voy a determinar para qué versión o para qué arquitectura quiero que corra, ¿no? Para qué versión del sistema operativo de Android quiero que corra, ¿no? Si es una aplicación que requiere el uso de componentes de avanzada, y seguramente me va a convenir, ¿sí? Hacerla o desplegarla sobre o crearla para una última versión de Android, ¿no? Pero si es una aplicación que no tiene muchos requerimientos de componentes físicos, ¿sí? Sino que es una aplicación de uso de datos y muy simple, bueno, entonces en ese caso puedo apuntar a, digamos, la versión que actualmente tiene mayor cantidad de usuarios, ¿no? Si tengo intención también de venderla a esa aplicación. Cuando ustedes crean una aplicación, ¿sí? Para que llegue esa aplicación, ese producto, a un usuario final, la tengo que subir a un store, ¿no? En el caso de Android, el store donde yo subo la aplicación para que un usuario final la pueda acceder, ya sea de manera gratuita o paga, es en la Play Store, ¿sí? Cuando ustedes suben esa aplicación a la Play Store, tienen que determinar todos esos requerimientos técnicos, ¿no? ¿Cuál es la versión mínima sobre la que puede correr esa aplicación? Es decir, que si yo creo mi aplicación para Android 11, ¿sí? Bueno, yo ya sé que la puedo instalar en el 11 y de ahí todas las versiones anteriores. ¿Está? Podría, tranquilamente. ¿Ok? Ahora bien, internamente, como cualquier sistema operativo, tiene capas. ¿Mm? Por un lado, tenemos el núcleo del sistema operativo o el kernel, que es Linux, ¿sí? Sabemos que Linux trae de manera nativa todos los controladores o drivers, ¿sí? Para todos los componentes de hardware. Sobre esta capa, sobre la capa del núcleo del sistema operativo, está la máquina virtual. Acá está la máquina virtual de Java, que serían nuestra JVM en Windows. Bueno, acá el nombre es Dalvik. En realidad, no solamente tenemos la máquina virtual, sino que tenemos, o sea, no solamente tenemos la máquina virtual, ¿sí? Sino que también tenemos las librerías, ¿sí? Tenemos un conjunto de librerías Java. Lo que ustedes llamaban JDK, ¿se acuerdan que ustedes decían, bueno, mirá, para poder correr una aplicación Java, tenés que tener el JRE, ¿no? ¿Qué era el JRE? Y el JRE era la máquina virtual más las librerías, ¿no? Y el JDK eran
las máquinas virtuales, las librerías, más herramientas de desarrollo. Acá lo que tenemos es, no JDK, el JRE, el Java Runtime Environment, ¿no? Que es la máquina virtual y librerías. Obviamente que acá ya no estamos hablando de la versión Java Standard Edition. Ya no estamos hablando de una plataforma Java, no una versión Java. No estamos hablando de una plataforma Java para aplicaciones de escritorio. Estamos hablando ni de aplicaciones empresariales, ¿sí? Ustedes saben que Java tiene distintas plataformas, ¿no? La JSE, que es la que ustedes utilizaron en el laboratorio 1, en EDA, los que cursaron EDA con Java, es la plataforma que permite crear, que permite ejecutar aplicaciones de escritorio, ¿sí? Si ustedes van a crear aplicaciones web, ¿sí? Java tiene otra plataforma que es la Enterprise Edition, ¿sí? La JEE, que nosotros no lo vemos en la carrera, no utilizamos para crear aplicaciones web, ¿sí? No utilizamos Java para crear aplicaciones web, ustedes van a utilizar de propietarias, ¿no? Ustedes crearon aplicaciones web, pero el backend era libre, gratuito, ¿sí? Y lo creaban en estas nuevas versiones con JavaScript, ¿no? Utilizando Node. Ahora, yo puedo crear un backend, ¿sí? Para una aplicación Java con algo propietario que podría ser .NET, ¿sí? Ustedes en el laboratorio 3 o en .NET van a apuntar a crear aplicaciones web, o por lo menos el backend, ¿sí? De una aplicación web utilizando .NET, ¿no? De Microsoft. Lo mismo pueden hacer con Java, ¿sí? Lo que hacen con .NET lo pueden hacer con Java. La plataforma Java para ese tipo de aplicaciones es la Enterprise, ¿sí? Ahora, hay una tercera plataforma que es para el desarrollo de aplicaciones móviles, ¿sí? Que es la Micro Edition, que es la que nosotros estamos utilizando acá, ¿sí? Es decir, que este JRE, este entorno de desarrollo de ejecución de Java, que decimos tiene su máquina virtual y tiene librerías, ¿sí? Las librerías que tienen son muy reducidas. Son librerías para trabajos específicos en el dispositivo. ¿Está? Por ejemplo, librerías para poder acceder a la base de datos, porque tiene Android también un gestor de base de datos incorporado, que es SQLite, ¿sí? Bueno, tengo librerías para poder crear una instancia de ese tipo, para esa base de datos, y dentro de esa instancia poder crear tablas, por ejemplo, y manipularlas. ¿Está? Bien, sobre este entorno está todo el conjunto de aplicaciones, ¿sí? Todo el armazón de aplicaciones de Android, ¿no? Podríamos decir todo el conjunto de herramientas que gestionan las aplicaciones que se corran en la capa superior, ¿no? Acá tienen el administrador de actividades, el administrador de paquetes, todas herramientas o subsistemas que se encargan de gestionar la interacción de las aplicaciones que están en el nivel superior con las capas inferiores, ¿sí? En el nivel de aplicaciones están todas las aplicaciones nativas del teléfono, ¿sí? Como por ejemplo Agenda, el navegador, el explorador de archivos, el teléfono y las aplicaciones que ustedes instalan, ¿sí? Cuando nosotros creemos nuestras aplicaciones y las instalemos en el teléfono, van a estar en esta capa, en la capa de aplicación. Esa aplicación, ¿sí? Se va a ejecutar porque nosotros tenemos por debajo nuestra máquina virtual, ¿no? Esa aplicación Java que instalé en el teléfono, todas son aplicaciones Java, van a poder acceder directamente a algunas de estas librerías, ¿sí? Tranquilamente. Bien, esto es lo que estuvimos hablando recién, y lo voy pasando un poquito más rápido. Ahora bien, bueno, ¿y cómo empiezo para poder crear mi primera aplicación? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para poder crear mi primera aplicación? Lo primero que tengo que hacer es lo siguiente. Yo sé que Java es el lenguaje que voy a utilizar, ¿sí? Segundo, tengo que utilizar un IDE, un entorno de desarrollo. ¿Sí? ¿Cuál es el entorno de desarrollo que vamos a utilizar? Android Studio, ¿sí? Puntualmente,
de Android Studio, la versión que vamos a utilizar, que es la última, que es Koala. ¿Mm? ¿Alguno de ustedes ya tiene instalado Android Studio? Sí, profe. ¿Tienen instalado alguna versión anterior? Bueno, miren, los que tengan instaladas versiones anteriores, que quizás si no es Koala, y tienen instalada alguna versión más antigua, que era Jirafa, creo que fue la anterior. No, la iguana. O Iguana. Bueno, entonces, si tienen una versión anterior, no importa, déjenla, ¿sí? Y utilicen esa, ¿ok? Y utilicen esa. Si vemos que a la larga se nos complica, cuando por ejemplo yo les diga, bueno, a ver, pásame tu proyecto para que lo pueda chequear o verificar, ¿sí? O tu compañero te pase un proyecto y él lo tiene en una versión más nueva y te lo pase a vos y vos no lo puedas abrir, si vemos que se complica eso, actualizan la versión, ¿sí? Si no, se mantienen con la versión que tienen instalada, ¿ok? Bien. ¿Qué es entonces Android Studio? Es un entorno de desarrollo que incorpora una serie de subsistemas, ¿no? Como por ejemplo un IntelliJ, ¿sí? Que les va a permitir que a medida que escriban código, vaya chequeando la sintaxis del código, una herramienta que lo que les va a permitir es el empaquetado de su aplicación y el despliegue en el dispositivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si usas Android Studio, en la misma herramienta vas a poder escribir el código, con la misma herramienta lo vas a poder compilar, ¿sí? Es decir, transformarlo de Java a un código intermedio, ¿sí? Y con la misma herramienta lo podés compactar y transformarlo en una APK para que se instale en el teléfono, ¿sí? Sin necesidad de utilizar nada adicional. Eso de tomar tu proyecto, empaquetarlo y transformarlo en una APK para poderlo desplegar en el teléfono, el subsistema que se encarga de eso es Gradle, ¿sí? Este componente que trae Android Studio, este componente que trae Android Studio tiene esa función, ¿sí? Es el que con solo ustedes apretar 2 o 3 botoncitos, toma el proyecto, compila, lo empaqueta, ¿sí? Y teniendo ustedes el teléfono conectado al ordenador, lo despliega directamente, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo tengo que hacer para poder instalar esta herramienta? Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir el navegador. Lo primero que vamos a hacer es, vamos al navegador, ¿sí? Y podemos buscar acá, bueno, mira, Android Studio, yo ya lo digo. Android Studio. Y el sitio al que vamos a acceder es este, developer.android.com, ¿sí? O directamente puedo poner la URL, ¿sí? ¿Se acuerdan que era developer.android.com? Y directamente desde este sitio, con internet, fíjense que, si lo puedo pasar acá por el chat, fíjense que acá directamente aparece la posibilidad de poder descargar la última versión de Android, ¿no? Me estaba molestando ahí la barra de herramientas. Fíjense que acá tienen el apartado descargar Android Studio. Inclusive acá van a tener acceso a toda la documentación de Android, ¿sí? Acceso a todos los componentes, tanto visuales, ¿sí? Como otros componentes que pueden formar parte de la aplicación, ¿sí? Ejemplos de código en esta página, ¿no? Bueno, acá tengo descargar Android Studio. Fíjense que automáticamente lo llega a la página de descarga de Koala, ¿sí? Y ahí procedo a descargar. El instalador creo que ocupa 1 giga, más o menos, ¿sí? Acepto y descargo. ¿Estamos? Esa va a ser nuestra primera tarea. Bien, fíjense, ¿se acuerdan que yo les hablaba que, por ejemplo, en una aplicación híbrida, ¿sí? La programación era básicamente con HTML, CSS y JavaScript, ¿no?
y que podría utilizar algún framework, como por ejemplo Ionic, ¿sí? Para generar todas las vistas, para que se parezcan a algo nativo, ¿no? Tiene componentes, inclusive como un menú navegable, y después todos los otros componentes visuales como si fuesen nativos. Físicamente, vos creas el proyecto como si lo crearas con Node, ¿sí? Como cuando creas un proyecto cualquiera con Node. En mi caso, acá yo tengo una aplicación mobile creada con Ionic, ¿sí? En esta carpetita, ¿no? Que es del Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Si yo abro el proyecto, fíjense que en este caso lo estoy abriendo con Visual Studio. Como utilicé Angular para estructurar el proyecto, es un proyecto muy parecido, no sé si ustedes en Laboratorio 2 trabajaron con Angular, pero para generar con Angular tengo la posibilidad de generar toda la estructura del proyecto, ¿sí? Y después comandos para poder generar, después el Ionic me da comandos, todo lo hago desde la línea de comandos para generar cada componente, ¿no? Si es un servicio, si es una página. Y básicamente, fíjense, por ejemplo, la página, el login, ¿sí? La vista del login, no es ni más ni menos que un HTML, ¿sí? Fíjense que las etiquetas son muy parecidas a las etiquetas HTML, ¿sí? Nada más que, como uso el framework de Ionic, todas empiezan con Ion, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, utilizando la etiqueta Ion Header, me genera el header. El Ion Content, y acá, a ver, alguna etiqueta, bueno, acá una tabla, por ejemplo, o una fila. Tengo, por ejemplo, Ion Text, ¿sí? Para poner una etiqueta. Tengo Ion Button y tengo Ion Menú y tengo distintos tipos de etiquetas para poder recrear distintos tipos de componentes, ¿sí? La ventaja de esto es que no lo veo hasta que no lo corro, ¿sí? Entonces, el CSS, ¿sí? Esta aparte, fíjense, está separado en un archivo SCS, ¿sí? Que es el que le da el estilo a la página, y la lógica de la página, en este caso, está escrita en lugar de JavaScript, con TypeScript, ¿sí? Es decir, tengo la vista por un lado y el controlador de esa vista, si se quiere, en código JavaScript por separado, ¿sí? Ahora, esto yo lo puedo correr como si fuese una aplicación web, ¿sí? La puedo abrir directamente en el navegador. Pero yo no quiero abrirla en el navegador. Yo quiero compilarla, empaquetarla y poderla desplegar en un dispositivo móvil. Entonces ahí es de donde, de la línea de comandos, abriendo agregado a, a Node el paquete de Córdoba, ¿sí? Yo puedo compilar esto y lo que me genera es básicamente lo siguiente. Me genera una carpeta, Platform, Android, en donde me genera todo un proyecto Android, ¿sí? Todo un proyecto Android. ¿Sí? Y ya el código que usa acá es Java, ¿está? Y lo que hace este código Java es levantar una vista, ¿sí? Que es un content, web view, ¿sí? Que recrea dentro de ese web view la página web, ¿sí? La aplicación que yo creé, las vistas que yo he creado. Y como por característica, esa vista ocupa toda la pantalla, ¿sí? Da la apariencia que se estuviese ejecutando directamente, hubiese ejecutado una aplicación, ¿sí? Hubiese ejecutado una aplicación. Por eso es que parte de la aplicación, cuando la compilo con Córdoba, me la genera como nativa, ¿sí? Y otra parte sigue siendo pura y exclusivamente JavaScript, ¿sí? Pura y exclusivamente JavaScript. ¿Está? Ah, muy interesante. Bueno, y ahora, ¿qué hacemos con Android? Yo ya instalé Android Studio. Bueno, cuando vos instales Android Studio y lo ejecutes
por primera vez, te va a aparecer algo como esto. A ver, yo voy a cerrar acá, cerrar todos los proyectos, y lo que ustedes van a ver, básicamente, es algo como esto, ¿sí? En mi caso, todos estos nombres que figuran acá son nombres de proyectos que he ido abriendo, ¿sí? Porque lo que hice fue, como yo ya tenía una versión de Android Studio anterior, instalé esta nueva y automáticamente en el proceso de instalación me desinstaló la anterior, ¿sí? Pero me importó los archivos de configuración y los proyectos de la versión anterior, ¿sí? Que yo había creado en la versión anterior. Bien, ¿y qué hago ahora que tengo esto acá? Bueno, lo primero que tengo que hacer es lo siguiente. Lo primero que tengo que hacer es saber qué versión de Android tengo en mi teléfono, ¿sí? ¿Cuál es la versión de Android de mi dispositivo? ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a crear un proyecto, voy a querer que como mínimo corra en ese dispositivo, ¿sí? Ah, bien. Entonces, si vos creas el proyecto, ¿sí? Y querés que como mínimo corra en ese dispositivo, lo que tenés que descargar, lo que tenés que anexarle a Android Studio, es el kit de desarrollo, ¿sí? Es decir, todas las librerías necesarias para poder crear una aplicación, ¿sí? Para ese teléfono. ¿Mm? Ese kit, ese conjunto de librerías, es lo que llamamos SDK, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si vos vas a crear una aplicación para que corra sobre Android 11, por ejemplo, vas a tener que descargar el SDK para esa versión, ¿sí? Vos lo podés encontrar como SDK, ¿sí? O como API. Pero bueno, ¿y cómo arranco con eso? Bueno, lo primero que vamos a hacer es, supongamos que yo tengo en mi teléfono la versión, no sé, 9, ¿sí? Supongamos que tengo en mi teléfono la versión 9. ¿Y tengo que instalar ese SDK nada más? No, podés instalarte el de tu teléfono y podrías, supongamos que vos decís, bueno, pero yo quiero probar mi aplicación, quiero pasársela a mis compañeros, pero sé que mi compañero, por ejemplo, tiene una versión, yo tengo la 9, él tiene una 8. Bueno, entonces instalate los dos SDK, ¿sí? Si querés. Sino con que instales el SDK para poder correr la aplicación en tu teléfono, está bien. ¿Cómo hago para hacer eso? Estando en la pantalla principal, ¿sí? de Android Studio, ¿sí? Que es cuando recién lo ejecuto, voy a ir a los tres puntitos que tengo a la derecha, ¿lo ven? Acá arriba a la derecha, y elijo SDK Manager. SDK Manager. Cuando hago clic allí, en SDK Manager, fíjense, a ver si puedo correr las barritas de Zoom, fíjense que ustedes tienen acá una pestaña que dice SDK Tools, ¿sí? SDK Platform, perdón. SDK Platform. Y acá tienen lo siguiente, miren. Tienen para la versión, para las distintas versiones de Android, los SDK que pueden instalar. Yo voy a buscar, por ejemplo, para la versión 9. Voy hacia abajo. Siempre es conveniente, seguramente a ustedes se los muestra así, ¿sí? Comprimidos. ¿Está? Miren, acá tengo, ¿ven? Acá tengo el Android 9, ¿sí? Me dice, mira, para Android 9, el API o la versión del SDK es la 28, ¿sí? Es decir, que si vos querés crear una aplicación para que corra sobre Android 9, que es el Android Pie, bueno, tenés que descargarte el API 28 o el SDK 28. Si querés desplegar tu aplicación en la versión 13, ¿sí? Que es Tiramisu, tenés que descargarte el API 33, ¿sí? O el SDK 33. Fíjense que yo he empezado, se ve, a instalar acá el SDK y quedó parcialmente instalado, ¿sí? Entonces, yo aconsejo que instalen uno a la vez, ¿sí? Si ustedes pretenden instalar 2 o 3, instalen un SDK primero y después el otro. Pero, para hacerlo, primero hagan esto. Yo voy a instalar el 13, ¿sí? Me voy a asegurar de instalar el 13. Yo les dije el 9, pero voy a instalar el 13. Lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tildar esta opción que dice Show Package Detail, que me muestre detalle de cada paquete, ¿sí? Fíjense que ahora, por cada SDK, por cada versión de Android, se despliegan
¿sí? Todos los paquetes que va a instalar. Busco el 13, en mi caso, ¿sí? Que es tiramisú. Y me aseguro de instalar estos dos paquetes. Android SDK y el Source for Android 33, ¿sí? Fuentes para Android 33. Voy a descargar estos dos paquetes. Los demás paquetes son emuladores, ¿sí? Me descargan emuladores de teléfono, tablet, con que van a tener instalada esa versión de Android. Como yo voy a usar un teléfono físico, me aseguro de tildar estas dos opciones, Android SDK y este que dice Sources for Android 33. Una vez que tilde esas dos, recién le digo, OK, confirmo, OK, y ahí empieza el proceso de instalación, ¿sí? Otro tiempito de descarga, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí. Usted dice descargarlos uno por uno porque si le da todos juntos no descargan, puede ser. No, te descarga, pero estás 10 años. Entonces, yo aconsejo, instala el Claro. que vos vas a necesitar, ¿sí? Si llegases a necesitar más de un SDK, instala uno a la vez, ¿sí? Más si no tenés Claro. una velocidad de internet considerable. Y SDK Manager de la salida. Acá le vamos a decir finalizar y vuelvo de nuevo. Mirá, si estás en esta pantalla principal, ¿sí? En donde tenés todos los proyectos cerrados, Sí, sí, profe. Tengo el vas a New los... Project. No, acá los 3 puntitos, exactamente. Y acá elegís SDK Ah, sí. Manager. Ah, joya. Y en SDK Manager, parado en la pestaña SDK Platform, teniendo tildada la opción Show Package Detail, buscas de la versión de Android que vos tenés, instalar solamente estos dos paquetes, Android SDK y Android Source, dependiendo de la versión que vos quieras instalar. ¿Qué versión tiene tu teléfono? Eh, la 11, profe. Versión La de 11. Android 11. Perfecto. Descargaste el instalador. Sí, sí, acá está. Y ahora me aparece esto, no sé si. Bueno, ahí está, recién estás terminando el proceso de instalación, ¿sí? Siguiente, Claro. ahí te pregunta el tipo que elijas el tipo o el estilo del Android Studio estándar, decirle directamente siguiente, finalizar. Seguramente va a necesitar descargar algunos componentes más, va a tardar un poquito más. Cuando termine Ah, todo, ok, vas a sí. ver. No, yo porque recién acá no, tipo, lo dejé un buen rato y no avanzó, tipo, ni siquiera inició. Por eso le preguntaba. Fíjate Sí, a abajo, mí hacer un también me clic en el pasó lo botoncito mismo, que pero te detalle. a mí Sí, me pasó lo es mismo, profe. Mm. Estuvo un rato y después a los 5 minutos empezó a descargar. a descargar. Sí, tengan paciencia con eso. Ah, entonces lo dejo. Déjalo Ah, lo dejo, listo. minimizado, paciencia. Listo, Yo, entonces lo dejo, nomás que descargo. aparte, como estamos usando Zoom también, estamos usando ancho de banda, te perjudicamos. Ahí está. Bueno, ¿qué debo configurar en el teléfono? Lo primero que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a ir a ajustes, ¿sí? Busco ajustes. Una vez que estoy en ajustes, ¿me escuchan bien? Una vez Sí, que estoy sí. en ajustes, voy a ir a acerca del teléfono. Busco la opción acerca del teléfono. Una vez que estoy en acerca del teléfono, ingreso y busco, puede variar esta pantalla de un modelo de teléfono a otro, ¿no? Estamos, pero físicamente, técnicamente es ajuste del teléfono o configuración, podría llegar a figurar en el teléfono de ustedes,
acerca del teléfono y tengo que llegar a información del software. En información del software, ustedes van a tener allí información acerca de la versión de Android que tienen instalada en el dispositivo, entre otras cuestiones, y hay un ítem que dice número de compilación. Sobre ese ítem, número de compilación, toquen, no me acuerdo si eran 7 o 10 veces. Toquen, tuki, 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 hasta que abajo les diga que se activó el modo desarrollador. En número de compilación, toco varias veces seguidas, no me acuerdo si 7 o 10, hasta que diga que se activó el modo desarrollador. En mi caso dice que ya no es necesario, que ya lo tengo. Una vez que hicieron eso, si vuelven a ajustes, deberían encontrar, así como tenían acerca del teléfono, la opción opciones de desarrollador. Una vez que llegaron a eso, abren opciones del desarrollador y se aseguran, una, que esté activada, opciones de desarrollador, y fundamental, que esté activada la opción depuración por USB. ¿Sí? Si tienen eso, directamente cierran. ¿Está? Bien. Bueno, ¿qué pasa si ya tengo instalado? ¿Qué pasa si ya tengo instalado el Android Studio? ¿Sí? Ahí están viendo, ¿no? Android Studio. ¿Qué pasa si ya tengo instalado Android Studio? Si ya instalé el SDK que necesito y ya configuré el teléfono como desarrollador, ¿cómo creo mi primer proyecto? Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez que tenemos todo eso, vamos a ir a New Project, ¿sí? Fíjense que acá a la izquierda yo tengo para elegir para qué tipo de dispositivo va a ser mi aplicación, ¿sí? Vamos a dejar la opción o el template que dice Phone and Tablets, ¿sí? Vamos a dejar para teléfonos y tablets. Ahora bien, ¿qué vista es la que va a usar como principal mi aplicación? ¿Sí? ¿Va a ser una vista vacía, una activity vacía? Sí, va a ser una activity vacía, pero ojo, este iconito me dice que va a ser una activity vacía con Kotlin, y yo no voy a usar Kotlin. Entonces voy a usar esta, Empty View Activity, ¿sí? Esta opción, esta plantilla, este template, Empty View Activity, ¿sí? Bien, fíjense que tienen plantillas para distintos tipos de vistas. Menú navegable, una activity responsiva, una activity con un menú de navegación, con botones de navegación, ¿sí? Una activity con un botón flotante, por ejemplo. Bueno, en este caso no, es Empty View Activity. ¿Y qué significa esto? Que vamos a crear un proyecto que va a tener una única vista, ¿sí? Técnicamente, ya vamos a profundizar un poquito más, va a tener básicamente una única vista vacía. Es decir, que si vamos a poner componentes, lo vamos a hacer todos a pulmón, ¿sí? Bien. Una vez que elegimos eso, le vamos a decir siguiente. Y acá nos detenemos. En el nombre, le voy a poner el nombre que va a tener mi aplicación, ¿sí? Le puedo poner Hola Mundo. Oh, típico. Ahora, escuchen esto con atención. Sé que se van a olvidar, dentro de 10 clases se olvidan de todo, pero no importa. En el paquete, por defecto, a ustedes les dice com.example. ¿Sí? Y el nombre del proyecto, ¿sí? Hola Mundo. Si ustedes tienen intención de crear un proyecto para después subirlo a la Play Store, es importante que no usen el paquete por defecto, que no usen el paquete que se llame example, ¿sí? Ejemplo. No usen ese paquete, ¿sí? Entonces, podría utilizar como paquete con punto el nombre de mi empresa, ¿sí? O mi nombre, punto, y el nombre del proyecto, ¿sí? Si bien yo después puedo modificar eso,
Pero bueno, es bueno tenerlo en cuenta al arrancar, ¿no? Por defecto, todo proyecto que ustedes crean se va a generar dentro de la carpeta de usuarios en la carpeta Android Studio Project, ¿sí? Android Studio Project. A mí me lo genera como Hola Mundo 2 porque se ve que yo ya tenía un proyecto Hola Mundo, ¿sí? Entonces me creo una carpeta Hola Mundo 2 y adentro va a estar mi proyecto Hola Mundo. Ustedes pueden, si quieren, cambiar la ubicación de su proyecto. Enrique. Rafael. ¿Qué tal, profe? Le voy a hacer una pregunta. Acuérdense que yo soy de las preguntas raras. En el package name, Sí. el nombre no tiene que ser el que tenga después en Android, en la Play Store. A ver, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? No, acá lo primero va a ser, ¿sí? El proyecto, cómo lo encarás. Una vez que vos tenés tu proyecto, ¿sí? Con tu dominio, por ejemplo, y nombre de proyecto, con eso lo registrás en la Play Store, ¿sí? Puede suceder que a lo mejor estás trabajando con un proyecto que ya tiene una Ok, versión en pero la no Play tiene que Store estar y vos relacionado. querés... Esa es la duda mía. Perdón, se entrecortó justo. Digamos, yo puedo ponerle un package name diferente a cada uno de los proyectos que haga. Esa es la ¿Cuál? pregunta. Esa, tal cual. En ¿Sí? la posición esa donde usted puso soft ULP. Exactamente. Acá el Ah, ok, nombre del listo. paquete puede ser cualquiera. Es más, ahora, como son todos proyectos que vamos a usar para practicar y ejercitar, los puedo dejar todo en el mismo paquete. ¿Sí? El dominio, el package name que sea el mismo para cada proyecto. ¿Sí? No hay problema. Como cada proyecto obviamente va a ser un archivo diferente, no me afectaría. ¿Sí? Bien. El lenguaje, Gabriel, perdón, que levantó la mano. Sí, profe, ahí terminó la descarga, todo como dijo usted, pero no, sin aparecer los tres puntitos. Bueno, ahí ya en un ratito te dejo compartir y arrancamos de ahí. ¿Sí? Sí, no hay problema. Bien, una vez que le dieron el nombre al proyecto, una vez que tienen el package name, una vez que eligieron dónde lo van a guardar, el lenguaje es fundamental. Fíjense que acá las dos opciones que me va a dar van a ser Java o Kotlin, ¿sí? No se hagan los aventureros, hagan con Java. El SDK mínimo, es decir, ¿en qué SDK o en qué versión de Android va a correr como mínimo mi aplicación? ¿Estamos? Bueno, si mi teléfono tiene versión 13, elijo la 13, por ejemplo, porque yo ya descargué el SDK para mi teléfono. Si tu teléfono tiene la versión 11, ¿sí? Evidentemente vos ya descargaste de antemano el SDK 11, si bien se puede descargar después, pero ya lo descargaste de antemano, entonces elegís el SDK, el API 30, que es para el Android 11, ¿no? Digamos, en mi caso, lo voy a correr sobre la versión 3, ¿sí? Y ya con esas tres opciones es suficiente. Para el lenguaje de construcción, de configuración de todo el proyecto, la configuración de todo el proyecto, por defecto va a ser este que está recomendado acá, ¿sí? Que es el de Kotlin, pero el lenguaje que voy a usar para programar es Java. Entonces, esta última opción la dejo así por defecto, que me dice recomendado, y ya directamente le digo finalizar y se va a encargar Gradle de generar todo el proyecto, ¿sí? Eso puede tomar más o menos minutos, dependiendo de las características de hardware de su computadora. Fíjense que abajo está marcando que está trabajando, en la barra de estado, ustedes pueden observar acá abajo que está construyendo Gradle toda la estructura del proyecto. Consejo de Sonso, dejen que termine de hacer todo. Después abran, cierren, modifiquen todo lo que tengan que modificar. ¿Sí? Ahí vamos a esperar que termine de generar. Bueno, una vez que terminó de armar todo el proyecto, fíjense que acá abajo en la barra de notificación ya no me está informando que está descargando nada, que Gradle está haciendo algo. Entonces, una vez que ya finalizó, ya tenemos nuestro proyecto construido. ¿Sí? Fíjense que me abrió estas pestañas. A la izquierda tengo un explorador de elementos, ¿sí? Acá tengo el explorador del proyecto,
a la izquierda, muy parecido a Visual Studio Code, ¿no? A Visual Studio, el explorador de proyecto, y acá a la derecha las pestañas con el código que yo fui abriendo, de archivos que me muestran el código que contiene, ¿no? Tranquilamente lo que puedo hacer es a estas pestañas cerrarlas, ¿sí? Puedo ir cerrando. Fíjense que la vista que tienen por defecto, ¿sí? La vista que ustedes tienen por defecto una vez que creo el proyecto es la vista Android. Yo les aconsejo que siempre cambien de vista Android a vista proyecto, ¿sí? Es más fácil poder identificar los archivos y todos los componentes que forman el proyecto. Entonces basta con que haga clic aquí y elija Project, ¿sí? Es lo mismo que tenía recién, nada más que mostrado de otra forma, ¿no? Fíjense que en el explorador tienen Hola Mundo, que es el nombre del proyecto de ustedes. Si ustedes se acercan ahí o hacen clic ahí, les muestra la ubicación del proyecto. Y una serie de carpetitas que forman el proyecto. Mejor dicho, esas carpetas tienen App. Dentro de la carpeta App, dentro de la subcarpeta Source, dentro de Main, está el proyecto Java, ¿sí? Acá tienen básicamente todos los elementos que forman tu aplicación Java, ¿sí? En el paquete Java, las clases Java, que van a tener la lógica de negocio, seguramente, o controles de las vistas, una carpeta de recursos en donde van a estar vistas, imágenes, ¿sí? O recursos, distintos tipos de recursos, fotos, videos, archivos de audio, ¿sí? Y un archivo muy importante, que es el archivo de configuración llamado Android Manifest, o el manifiesto de Android, ¿sí? Por hoy, vamos a llegar hasta acá nada más. Me interesa que hayan logrado instalar Android Studio, creado el primer proyecto, habiendo configurado el teléfono, ¿sí? Activando las opciones de desarrollador, y ya mañana arrancamos de acá en adelante. ¿Estamos?